le agradecemos a Acuterapia, ¿ya? Que principalmente Silvia, y a los amigos de Portugal de Global Branches, quien nos han ayudado y han sido la plataforma por la cual hoy día estamos pudiendo llegar a tanta gente de tantas partes del mundo para poder hacer esta charla. Tanto con los amigos de Global Branches como Acuterapia, nos conocemos hace muchos años atrás. Nos conocimos en China y hemos trabajado juntos varias veces en lo que son traducciones. Hoy día nos unimos nuevamente a través de la red para poder difundir más acerca de la acupuntura y específicamente hoy acerca de la historia de la teoría y práctica clínica de canales y colaterales. Sé que hay mucha gente que habla portugués, por lo tanto, le voy a pedir paciencia a quienes hablan español, porque voy a hablar bastante lento para que se pueda entender en ambas lenguas. Bueno, en cuanto a mi persona, Silvia ya me presentó, ¿sí? Mi nombre es Nicolás Scafi, soy de Chile, viví 12 años en China y estudié medicina china como un pregrado, y posteriormente estudié mi magíster, mi maestría en acupuntura, moxibustión y tuina. Me especialicé en los clásicos de acupuntura y, bueno, manejo bastante bien el chino tradicional y conozco bastante de la historia de la medicina china, en particular de la acupuntura, ¿ya? Así que eso acerca de mí, y los invito ahora a participar de la charla y les voy a compartir el PowerPoint con el que voy a estar haciendo la charla, ¿sí? Ok. Como vamos a tener un poco de desafío con el idioma, ¿ya? A todos los amigos de Portugal y Brasil que no entiendan, por favor, de inmediato me escriben en el chat, yo lo voy a estar mirando y voy a contestar si hay alguna palabra o algún término que no se entendió en español, ¿ya? Bueno, de lo que vamos a hablar hoy día es de los 4 momentos claves de la mudanza o cambios de los canales y colaterales, ¿ya? Es una investigación de la evolución teórica y la aplicación a lo largo de las distintas dinastías de China. Está trabado, dice, ¿no? Bueno, me imagino que todos los que están hoy día han estudiado algo acerca de canales y colaterales, o lo que llaman meridianos, ¿cierto? Algo sabrán de estos cuerpos por los cuales fluye o corre el chi, la sangre. Pero me imagino que todos en algún momento de nuestra vida, ya sea si hemos leído o hemos practicado en la clínica, nos hemos preguntado, ¿qué son realmente estos canales? ¿Qué son realmente estos colaterales? ¿Dónde están? ¿De qué están hechos? ¿Cómo los conocieron? ¿Cómo se descubrieron? ¿Cómo se fue formando la teoría? ¿Cómo lo fueron descubriendo en la práctica? Entonces, todas estas preguntas que nosotros tenemos, hoy en día, la idea es poder invitarlos a adentrar, a conocer su origen y su desarrollo, su evolución, hasta la actualidad. Obviamente tenemos un tiempo limitado, tenemos 2 horas, ¿ya? Por lo cual no voy a poder entrar en detalle en todas las cosas, pero voy a hacer mis mejores esfuerzos para eso. Bueno, um, les quiero presentar el autor del libro, ¿ya? Lo que les voy a compartir hoy día es un libro, ¿ya? Es un libro que está en chino mandarín, que no ha sido traducido a ningún otro idioma. El libro fue publicado en el 2017, ¿ya? Tiene 3 años y aún no ha sido publicado a ningún otro idioma extranjero. Por lo tanto, hoy día ustedes tienen el privilegio de poder escuchar acerca de este libro en una lengua extranjera que es el español, ¿ya? El autor de este libro es el profesor Zhang Jianping, ¿ya? El profesor Zhang Jianping es de la Universidad de Medicina China de Nanjing, ¿ya? Él se especializa en el estudio de la historia, del marco teórico y su aplicación clínica
de la acupuntura. También se especializa en las distintas escuelas o corrientes de acupuntura y también en el estudio de los clásicos de acupuntura, ¿ya? O sea, en relación a la materia de acupuntura, él es un experto, ¿ya? La investigación le tomó 10 años, ¿ya? 10 años de tiempo para poder lograr llegar a escribir este libro, ¿m? Y recopilar toda la información y concluirla. Este libro tiene un registro de 2.500 años de historia, ¿ya? Todo el registro histórico que tiene recorre 2.500 años de historia, ¿ya? Como el libro es muy largo, lo vamos a dividir en 4 momentos claves, ¿ya? Estos 4 momentos se los voy a describir y cada vez que termine de escribir un momento o un periodo, voy a dar espacio para preguntas y respuestas. Por lo tanto, vamos a tener hoy día 4 espacios de preguntas y respuestas, ¿ok? El primero es el origen, el segundo es la consolidación, el tercero es el conflicto y el cuarto es el retorno, ¿ya? Estas son las 4 temáticas a lo largo de la historia en cómo los canales psicolaterales fueron desarrollándose, ¿ah? Desenvolviéndose, ¿ah? Un desenvolvimiento. Ok, en relación al origen, lo que podemos encontrar más antiguo del punto de vista de literatura es el Zhou-Yi. El Zhou-Yi hoy día lo conocemos como el I Ching, ¿ya? El libro de cambios. Bueno, el I Ching o Zhou-Yi, dentro de este libro hay 64 Hua, ¿ya? Cada Hua tiene varios Yao. Yao son estas líneas que ustedes pueden ver en el PowerPoint, ¿ya? Cada una de estas líneas se llama Yao, ¿vale? Por lo tanto, 6 de estas líneas o 6 de estos Yao componen un Hua, ¿ya? De las 64 Hua, hay 2 en particular que tienen información al respecto del cuerpo humano, ¿ya? Y las descripciones que tienen son de, en un orden secuencial, describir cómo distintas partes del cuerpo están relacionadas una con la otra. Por ejemplo, si tomamos el Xianhua como ejemplo, describe el dedo del pie, la pierna, la columna, hasta las mejillas y la lengua, ¿ya? Describe un recorrido en orden de distintas partes del cuerpo que están relacionadas una con ella, y tiene un orden este trayecto, ¿ya? Y lo mismo con Kenhua, ¿ah? Hace la misma descripción de otras partes del cuerpo. Algunos autores que han estudiado acerca de esto consideran que estos 2 recorridos, o estos 2 trayectos mencionados en el Xianhua y el Kenhua, podrían estar relacionados a lo que es el canal del Taiyang y el canal de Shaoyang. Bueno, pero eso es un punto de vista de un autor. En este libro no se habla de canales, no se habla de colaterales, no hay ninguna descripción con el concepto o término de canales. Simplemente hay una descripción de distintas partes del cuerpo que están asociadas una con otras en orden, ¿ya? Y con esto podemos concluir que por lo menos en el 540 a.C., en el Zhou-Yi o el I Ching, la gente las personas chinas ya conocían de que distintas partes del cuerpo estaban relacionadas una con otra, ¿ya? Pero más que eso no podemos concluir. Posteriormente, hay un libro en China que se llama Shiji. Shiji habla de los registros históricos, es un libro de historia, ¿ya? En el Shiji hay varios capítulos, y uno de ellos es una biografía. Es una biografía de 2 médicos muy famosos en la antigüedad, ¿ya? El primer médico es Bian Chue. Voy a contarles un poco acerca de Bian Chue. De inmediato, ¿se entiende con esta velocidad? ¿Se entiende todo? Por favor, la gente de Portugal y Brasil en el chat, respóndeme rápidamente. Sí, se entiende. ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, gracias. Voy a continuar. Ok. En el Shiji, que se escribe la biografía de Bian Chue, es una biografía que relata desde el año 700 a.C.
al 300 antes de Cristo. O sea, que los relatos de Pienchue tienen 400 años de historia. Por lo tanto, sabemos que Pienchue no es una persona, ¿ya? Pienchue fueron varios médicos, ¿ya? Que se les dio un nombre, se les dio el nombre de Pienchue, ¿ya? El primer médico que se le llama Pienchue, no estoy entendiendo algunas cosas en español. Pregunta las cosas que no entienden en español, por favor. Pienchue, él nació en la provincia de Shandong. La provincia de Shandong está al lado este de China, ¿ya? Y en el lado este de China, en la provincia de Shandong, hay un tipo de material que es una piedra que se llama en chino pian, que muchas personas no han escuchado, pianshi. Este tipo de piedra es la que se utilizaba en la antigüedad para poder hacer cortes o hacer punción, ¿ya? Bueno, Pienchue fue quien usaba esta piedra para poder tratar al cuerpo humano. La relación de Pienchue con esta imagen que están viendo, hay una imagen aquí en la parte inferior, que si ven es un cuerpo de un pájaro con la cabeza de un ser humano. Este cuerpo de pájaro está asociado con Pienchue. Quienes saben chino mandarín pueden ver que el carácter o el ideograma de Chue, de Pienchue, tiene un pájaro adentro. El ideograma tiene un pájaro. Y la historia cuenta que en uno de los países en donde vivía Pienchue, las personas pensaban que había un tipo de pájaro que cuando volaba y llegaba a donde uno estaba viviendo, se relacionaba con algo auspicioso, era algo de buen augurio, ¿ya? Por lo tanto, con el tiempo, posteriormente a este pájaro se le asimiló con los médicos. Cuando algún médico podría llegar a tu ciudad o podría llegar a tu aldea, se consideraba que era algo auspicioso, que era algo de buen augurio, porque los médicos no tenían un lugar físico donde trabajaban, los médicos iban pasando de ciudad en ciudad. Y Pienchue, que era muy famoso, fue tan famoso que incluso el emperador o los reyes lo invitaron para que trataran a alguien de la nobleza. Bueno, a Pienchue se le asoció con este pájaro, ¿ya? Por lo tanto, el nombre de Pienchue está relacionado con eso, con médicos famosos o médicos muy buenos en su práctica clínica, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de Pienchue, estamos hablando de 400 años de historia y son varios médicos. Pero lo que tienen en común, uno, es que son famosos, dos, es que son muy buenos médicos, y tres, es que todos comparten una línea, un linaje académico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos compartieron el mismo tipo de manuscritos, todos leyeron los mismos libros. Por lo tanto, sus prácticas clínicas, la forma de diagnóstico y de tratar, era la misma, ¿ya? Era el mismo linaje académico. ¿Ok? Sabemos que Pienchue es el padre de la pulsología, ¿ya? Sabemos que Pienchue usaba los 4 sistemas de diagnóstico, ¿ya? Pero enfatizaba sobre todo la pulsología y se le asigna a Pienchue ser el padre de la pulsología, ¿ya? O sea, le daba mucho énfasis, era muy importante. Pienchue, en sus libros y en este libro de historia, el Shiji, cuando se habla de la biografía de Pienchue y de los tratamientos que hacía Pienchue, solamente podemos encontrar descripciones como Mai o Sue Mai. Aquí lo tengo escrito en chino, entre medio de las dos imágenes, tengo Sue Mai. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Sue quiere decir sangre, ¿ya? Mai quiere decir vasos. Por lo tanto, se refiere a vasos sanguíneos, ¿ya? En este momento de la historia, la terminología que se utilizaba era esta: vasos o vasos sanguíneos, ¿ya? No había concepto de canales o colaterales. Aún no se habían escrito los términos de canales y colaterales. Lo que también existía en este tiempo era el concepto de Mai-kou. Mai, como le dije, son vasos. Kou significa una entrada,
¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir la entrada a los vasos. Y la entrada a los vasos es las zonas del cuerpo donde podemos palpar los vasos. ¿Y eso qué quiere decir? Las zonas del cuerpo donde podemos palpar al pulso, ¿ya? Eh, y estos son los primeros términos que aparecen relacionados con la pulsología y con el concepto de vasos sanguíneos, ¿ya? Estos vasos por donde corre la sangre. ¿Mm? Ok. También en este libro, en el Shiji, se habla de Zhang Gong. Zhang Gong hoy día lo conocemos como un médico famoso de ese entonces que se llama Chung Yui. El nombre de Zhang Gong es el mismo nombre de Chung Yui, ¿ok? Es el mismo médico, simplemente son dos nombres distintos, ¿ya? Ya les voy a contar de la historia de Chung Yui, ¿ya? Me voy a saltar primero la historia de Chung Yui, ya se las voy a contar. Bueno, antes de contarles acerca de los documentos encontrados, ¿ya? En distintas tumbas, quiero contarles que en el mismo tiempo de Bianchue hubieron otros médicos muy famosos. Por ejemplo, estaba Qi Po. Qi Po era el médico que fue escrito en la dinastía Han dentro del clásico interno del emperador amarillo, ¿ya? Había otro médico muy famoso que se llamaba Yu Fu, ¿ya? Y les quiero contar acerca de Yu Fu. Yu Fu es muy famoso también, es un médico sumamente famoso, ¿ah? Antes de la dinastía Qin y Han, ¿ya? Es del periodo de los Zhangguo Shiqi, de los estados combatientes, ¿ya? En el periodo de los estados combatientes, ¿ya? El periodo de los estados combatientes existía Yu Fu. Y Yu Fu tenía dos cosas muy en particular. Uno es que se le conocía que él tocaba a las personas y sabía qué enfermedades tienen, ¿ah? Y dentro de las descripciones que hay históricas acerca de Yufu, sabemos que Yufu tenía eh, un especial énfasis en el diagnóstico por la pulsología. ¿Quieren que escriba? ¿Qué quieren que escriba? ¿Los estados combatientes? Yufu, el médico. Nombre de los médicos. Bueno, ya. El anterior era Bianchue, pero eso estaba escrito, ¿ya? Bianchue es el médico que tiene cara de bajo. Ya, ok. Si quieres, todo esto lo escribo cuando me hagan las preguntas, ¿ya? Para que no me detengan ahora. Bueno, voy a volver. Entonces, en el tiempo de Bianchue, ¿ya? Que eran los estados combatientes, estaba Yufu, ¿ya? Yufu, como les comenté, era un experto en la pulsología, ¿ya? Entonces, muy famoso, ¿ya? Es muy importante hacer énfasis en esto, porque el comienzo de cómo conocer los vasos sanguíneos está asociado directamente con la pulsología. El cómo se diagnostica y el cómo se trata está directamente relacionado al conocer el estado de los vasos sanguíneos. Y la forma en cómo se conocía principalmente es a través de la pulsología, ¿ya? Yufu, aparte de ser muy buen médico en la parte de la pulsología, también él hacía cirugías, ¿ya? Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las dos formas de cómo conocer al cuerpo humano y las descripciones anatómicas que ya existían en ese tiempo se hacían de dos maneras. Uno es a través de la observación y la palpación, ¿ya? Y eso sobre la piel. La observación y la palpación es sobre la piel, ¿ya? Ese es el primer método. Y el segundo método es a través de la disección. La disección es el utilizar piedras filudas para cortar la carne, abrirla y observar y palpar lo que está adentro o bajo la piel, ¿ya? Como los vasos sanguíneos, como los órganos, como los 5 tejidos que conocemos en medicina china, ¿ya? Por lo tanto, en la antigüedad habían dos formas de conocer al cuerpo humano. ¿Mm? Y el cómo se conoce el cuerpo humano está muy relacionado del cómo se diagnostica y el cómo se trata, ¿ya? En la antigüedad, para poder conocer cómo abrían el cuerpo humano,
de la misma manera, para poder tratar, usaban piedras para punzar, para cortar y para abrir. Se hacían cirugías, ¿ya? O sea, las primeras formas de acupuntura que existen no tienen ninguna relación con lo que nosotros hacemos hoy día. Están relacionadas con la cirugía, ¿ya? Esas son las primeras formas de acupuntura, en verdad. Están mucho más relacionadas con lo que es la cirugía. Y Yufu es un médico el cual describe los órganos internos y en las descripciones que hay comenta, por ejemplo, cómo abre la carne, cómo ve los vasos sanguíneos, ve cuánta sangre están dentro de los vasos sanguíneos, eh, toma los intestinos, los limpia y los vuelve a introducir. Hay descripciones de ese tipo. No sabemos si qué tipo de cirugía era y si las personas realmente podían vivir después de eso o todos morían con infección, pero está escrito en las descripciones de cirugías de ese tipo, ¿ya? Eso es lo importante. Um, También hay descripciones, por ejemplo, del libro Han Shu, ¿ya? Que es el libro Han, ¿ya? El libro Han habla de un rey, el rey Yue, que cuando manda matar a su tío, el rey Yue cuando manda matar a su tío, pide que después de matarlo se le haga una disección para poder ver si es que tenía los 7 orificios en el corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya se conocía, aparte de conocer los 5 tejidos, aparte de conocer toda la anatomía del cuerpo externo, ¿ah? Y los órganos dentro del cuerpo, se conocía muy bien del corazón. ¿Mm? Se sabía, por ejemplo, que el corazón tenía 4 ramas, ¿ya? Lo cual puede estar muy relacionado con lo que son las arterias y um, las arterias y venas, ¿ya? Eh, También se hablaba de que el corazón tenía 7 orificios, ¿ya? Y todas estas descripciones anatómicas están muy relacionadas con la anatomía de hoy en día, ¿ya? No necesariamente son exactamente igual, pero están muy relacionadas. O sea que en la antigüedad había mucho conocimiento de anatomía, ¿ya? Y la medicina se desarrolla bajo el conocimiento de anatomía. Y como les dije, había eh, se hacían muchas disecciones, ¿ya? Después de que la gente moría, ¿ya? Ok, entonces, hablando de los orígenes de la anatomía y el conocimiento de los vasos sanguíneos, más la pulsología y la utilización de piedras, ¿ya? Filosas, eh, llegamos al año 186 a.C., ¿ya? Donde hay 2 tumbas muy importantes que se descubrieron en el siglo pasado, que es Zhangjiasan y la tumba de Mao Antui, ¿ya? Eh, Ambas de estas tumbas tienen libros en común, ¿ya? Pero la que es anterior, la más antigua, es la de Zhangjiasan. En la tumba de Zhangjiasan encontramos un libro que se llama Maishu, que quiere decir el libro de vasos o el libro de pulsología, ¿ya? En este libro hay 5 manuscritos. De estos 5 manuscritos, hay 3 que encontramos en la tumba de Mao Antui, ¿ya? Sabemos por conocimiento, ¿ya?, de literatura, que los 5 libros que se encuentran en la tumba, los 5 manuscritos que se encuentran en la tumba de Zhangjiasan, muchos de ellos están relacionados con los manuscritos de Bianque. ¿Eso qué quiere decir? Que el linaje académico de Bianque se encuentra en los libros o en los manuscritos de la tumba de Zhangjiasan, ¿ya? Todo lo que es la pulsología y el conocimiento de vasos sanguíneos, algunos de esos libros o manuscritos se encuentran en la tumba de Zhangjiasan, ¿ya? Ok. En Zhangjiasan quiero hacer énfasis en lo siguiente. Primero, hay un libro que se llama Maishu, que significa el libro de pulsología o el libro de vasos, ¿ya? En estos libros encontramos ya 11 vasos sanguíneos. 11 vasos sanguíneos descritos con su trayecto, ¿ya? De los cuales nosotros hoy día conocemos y lo encontramos posteriormente en el Neijing, en el clásico interno del emperador amarillo, ¿ya? Encontramos, aparte del trayecto,
la descripción del trayecto, también encontramos las manifestaciones patológicas asociadas a estos vasos sanguíneos, ¿ya? Que son 11, por si acaso. En estas tumbas las descripciones son de 11 vasos sanguíneos, ¿ya? En este entonces todavía se usa el concepto de mai, de vasos, no se usa el concepto de qing, de canales, ¿ya? Posteriormente, en las montañas Xuanbao y de Laoquan, encontramos dos modelos, que es lo que estamos viendo aquí del lado inferior derecho. Estos modelos son muy interesantes porque son los primeros modelos que podemos encontrar hoy en día que tienen diseñado o dibujado los vasos sanguíneos, ¿ya? Este que le estoy mostrando en la imagen es de Laoquan, que es un poquito más nuevo, ¿ya? No es tan antiguo como los de Xuanbaoshan. El de Laoquan más o menos mide como 13 a 16 centímetros, ¿ya? Son bastante pequeños, están hechos de laca, y es muy interesante porque dentro de los 11 vasos hay uno de ellos que es el Tumai y otro es el Renmai, ¿ya? Y el trayecto que está dibujado o el trayecto que está diseñado están muy asociados con las descripciones que posteriormente encontramos en el Clásico Interno del Emperador Amarillo, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que estos libros, primero que todo, algunos provienen del conocimiento de Bianchue. Dos, es que este mismo conocimiento lo encontramos desarrollado posteriormente en el Clásico Interno del Emperador Amarillo, ¿ya? Pero hasta entonces se conocen como vasos sanguíneos, se conoce el trayecto, se conoce las patologías asociadas a los vasos sanguíneos y se utiliza la moxibustión y piedras para tratar, ¿ya? Y la pulsología tiene una importancia en el conocer el estado de estos vasos sanguíneos, ¿ya? Ok, y aquí llegamos a quien yo les comenté. ¿Se acuerdan que en el libro Shiji habían dos médicos famosos y una biografía de dos médicos, de Bianchue y de Zhang Gong? Ya, Zhang Gong es el médico que tengo aquí escrito que se llama Chun Yui, ¿ya? Chun Yui, él vivió entre el 170 al 140 antes de Cristo, ¿ya? De la dinastía occidental Han, ¿ya? Sabemos, porque en el Shiji está descrito los tres maestros de Chun Yui con los libros de los maestros que le entregaron a Chun Yui. Y también sabemos los 5 discípulos de Chun Yui con los libros de los 5 discípulos, ¿ya? Los maestros de Chun Yui y los libros que tenían, todos tienen descripciones de mai, de vasos. Chun Yui no escribió ningún libro, ¿ya? Pero en las descripciones de Chun Yui tampoco encontramos que Chun Yui hable de canales y colaterales, pero sí lo encontramos en los libros que escriben los discípulos de Chun Yui, ¿ya? Los discípulos de Chun Yui usan por primera vez dos términos, el término de Qing Mai y el término de Luo Mai, ¿ya? Qing Mai quiere decir canales, Luo Mai, colaterales, ¿ya? O sea, es que es en este periodo donde surge el término de canales y colaterales, y es con los discípulos de Chun Yui. Por lo tanto, asociamos que Chun Yui es el padre de la teoría de canales y colaterales. ¿Se entendió eso? Que muchas veces abreviamos a Qing Mai con Luo Mai como Qing Luo, ¿ya? Es una abreviación. Desde este entonces, desde este entonces es que una variedad de teoría y modelos de canales y colaterales se empiezan a desarrollar, ¿ya? Varios modelos, varios sistemas de canales y colaterales. Ok, y aquí vamos a entrar en lo que es el clásico interno del emperador Juan, o el emperador amarillo, ¿ya? Como todos creemos y pensamos, el origen de la acupuntura está en este libro, pero como sabemos, no es así, ¿cierto? El origen del concepto de la acupuntura, principalmente como libros médicos, lo que encontramos hoy más antiguo es de las tumbas de Zhang Jiashan y de Mao Antui,
¿cierto? Pero el concepto de canales y colaterales nace con Chun Yui, y lo podemos ver en sus discípulos, porque lo escribieron en sus libros, ¿ya? Y en el clásico interno del Emperador Amarillo, lo que podemos ver es una variedad extensa de muchísimos sistemas de canales y colaterales. En total hay 7 sistemas de canales y colaterales, ¿ya? Dentro del Emperador Amarillo, ¿ya? Podemos encontrar los siguientes términos. Encontramos el término de Mai, de vasos. Encontramos el término de Sue Mai, vasos sanguíneos. Encontramos el término de Jing Mai, canales. Encontramos el término de Luo Mai, colaterales. Encontramos el concepto de Qing Luo, canales y colaterales. Y encontramos un último concepto que se llama Qing Sui, ¿ya? Que está muy asociado al mismo concepto de canales laterales. Quizás es otro nombre, ¿ya? Y este sistema de canales y colaterales, que no era uno, sino que eran 7 dentro del clásico interno del Emperador Amarillo, se desarrollan desde la dinastía Han hasta la dinastía Tang, ¿ya? Durante, más o menos, por decir algo, entre 100 años antes de Cristo a 600 años después de Cristo, la teoría de canales no estaba definida, no estaba consolidada, habían varias líneas y se desarrollaron muchísimo. Y los podemos encontrar en muchos libros que posteriormente les voy a mencionar, ¿ya? ¿Cuáles eran estos 7 sistemas de canales y colaterales? ¿Ya? El primer modelo es el modelo de los 6 canales, ¿ya? Se cree que el primer modelo que se crea en la historia es el de 6 canales. Ese es el más antiguo, ¿ya? Este sistema de 6 canales lo podemos encontrar en varios capítulos del clásico interno, pero el más popular es el de Relun, que significa las discusiones febriles o las discusiones de calor, ¿ya? No les voy a compartir la presentación, pero sí pueden sacar fotos y en algún momento va a haber les tengo después unos resúmenes que le pueden sacar fotos, ¿ya? Bueno, pero va a quedar grabada, lo más probable es que la charla hoy va a quedar grabada, así que despreocúpense, ¿ya? Bueno, el primer modelo de canales se considera, no está seguro, pero muchos autores consideran que el primero es de 6 canales, ¿ya? Y el representante principal de este modelo de 6 canales es el capítulo en el clásico interno del Relun, que se llaman las discusiones febriles o las discusiones de calor. Y que este sistema posteriormente se desarrolla y lo podemos ver en el Sanhanlun, ¿ya? El Sanhanlun, que habla de los 3 yin y los 3 yang, ¿ya? Es el sistema de los 6 canales, ¿ya? Posteriormente se sabe que se desarrolla el modelo de 11 canales. Y el modelo de 11 canales principalmente viene de las 5 órganos y 6 vísceras, ¿ya? 5 órganos y 6 vísceras. 5 más 6, 11, ¿ya? Por lo tanto, el sistema de 11 canales proviene de aquí. Y este modelo lo encontramos en muchas partes, en muchos capítulos del clásico interno, y lo podemos ver posteriormente en el Maijing, ¿ya? Que lo escribió el Wang Suhe. Wang Suhe, en su libro de Maijing, ¿ya? El clásico de pulsología, o el clásico de vasos, hay muchas descripciones acerca del modelo 11 canales, ¿ya? Y posteriormente, como último, lo más tardío, es el sistema de 12 canales, ¿ya? El modelo de 12 canales. Y que el capítulo más representante es el del Qing Mai, ¿ya? Del clásico interno. Y este libro, posteriormente lo podemos ver que se encuentra en el Nanjing, en el Jiaijing, ¿cierto? En la dinastía Tang podemos encontrarlo, por ejemplo, en el Qian Jingfang de Sun Simiao, y también lo podemos encontrar en Weihai Miyao, ¿ya? Eso. Aparte de estos, que quizás ya todos lo conocían, están los modelos de 15 colaterales. Es sumamente importante entender esto. El modelo de 15 colaterales es un modelo independiente, ¿ya? Nosotros hoy en día creemos que todas estas cosas son un solo sistema, ¿ya? Que es todo lo mismo, pero no. En el periodo histórico de este entonces, era una línea, una escuela académica de cómo conocer el cuerpo
cómo diagnosticarlo y cómo tratarlo. Por lo tanto, el modelo de 15 colaterales era una escuela académica independiente, ¿ya? Así como la escuela de 6 canales, o la escuela de 11 canales, o de 12 canales, ¿ya? Aparte de esto, tenemos el modelo de Ken-Liu Churu, ¿ya? Este se desarrolla sobre el sistema o modelo de 6 canales. También tenemos el modelo de 7 canales, ¿ya? Este modelo de 7 canales casi nadie lo conoce porque, si bien es descrito en el clásico interno, posteriormente nunca fue desarrollado. Y no hay muchos capítulos del clásico interno que hablen de esto, ¿ya? Y está el modelo de Qijie. El modelo Qijie tiene una cosa en particular, que no habla de vasos sanguíneos y no habla de sangre, solamente habla de chi, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos ver que dentro de la teoría de canales ya comienza a desarrollarse un concepto del chi, ¿ya? Sobre esta teoría de canales, ¿ya? Eso. Ya. Y aquí entramos al resumen, que le pueden sacar una foto, ¿ya? Que es el resumen del origen, ¿ya? Tenemos el 540 años antes de Cristo, en el Zhou o el I Ching, que encontramos dos Kwa, el Xian Kwa y el Qian Kwa, donde describen en orden distintas zonas del cuerpo que están asociadas una con otra, ¿ya? Después tenemos la biografía de Pianchui y de Chun Yui. ¿Ah? Pianchui principalmente es el padre de la pulsología, usaba piedras bien para tratar, ¿ya? Y él trataba y tenía un concepto de vasos sanguíneos, ¿ya? Eh, Posteriormente tenemos las 4 tumbas, las 2 tumbas primeras que tienen manuscritos, ¿ya? Tienen el conocimiento de Pianchui y hace mucho énfasis en la pulsología. Ya se habla de vasos sanguíneos con trayectos y con manifestaciones patológicas asociadas a estos vasos sanguíneos, y se tratan con moxibustión y piedras, ¿ya? Estos manuscritos posteriormente los encontramos desarrollados, ¿ya? En el clásico interno. Y encontramos a Chun Yui, donde sus maestros le pasan libros y enseñanzas del tratamiento de los vasos sanguíneos con moxibustión, con piedras y de pulsología. Y los discípulos de Chun Yui desarrollan en sus libros los conceptos y términos y la teoría de canales y colaterales, los cuales se desarrollaron en variedad, y podemos encontrar 7 de esas variedades en el clásico interno del emperador amarillo, ¿ya? Y eso es como resumen. Ahora les voy a dar un espacio para que me hagan preguntas acerca del origen. A ver, ya. ¿Quieren saber acerca del uso de las piedras? El uso de las piedras se usa para hacer masaje, ¿ya? O sea, que eran redondas, no eran filosas. Habían otras filosas que se hacían punciones, ¿ya? Como un concepto de aguja, ¿ya? Y otras donde se hacían cortes, ¿ya? Donde se hacían sangrías, o donde se sacaban pus, o se hacían cortes para sacar abscesos o masas, furúnculos, ¿ya? Como ya tratamientos más quirúrgicos, ¿no? Sobre I Ching, ¿cuáles serían los hexagramas que falan sobre el cuerpo? El Xianhua y Quenhua, ¿ya? Esos son los dos ideogramas. No son ideogramas, son Hua, se llaman. Piedras como la técnica de Guasha. No, la técnica de Guasha es distinta. Se desarrolla posteriormente. Uh, a ver. O sea que no se pensaba en las piedras como en el Zen no ha pensado Camus, ¿cierto? No. No, estas son líneas distintas. La fitoterapia, con el uso de amoxibustión y agujas, son líneas académicas distintas, ¿ya? Vamos a hablar un poco después de eso. Todos estos manuscritos y libros que les estoy presentando están relacionados con el I Ching. I Ching quiere decir que es la escuela de clásicos médicos, que es una escuela que se basa principalmente en un conocimiento anatómico, que le da importancia a los vasos sanguíneos, a la pulsología, y es una línea filosófica, ¿ya?
Tiene muchas escuelas filosóficas dentro de esto, sobre el conocimiento anatómico. Los textos de Wu Shi Er Bing Fang, sí, referencia a trayecto de canales. Pero no habla, sí, Wu Shi Er Bing Fang, pero no habla de canales, ¿ya? Habla de Mai, ¿ya? La terminología es distinta. Y yo les dije, habla de trayecto y habla de las manifestaciones patológicas asociadas al vaso, ¿ya? A Leandro Galvao, que me preguntó, ojo con eso. Es cierto lo que dices, pero no hablan de canales, hablan de vasos, ¿ya? En ese tiempo. ¿En qué momento se integran los sistemas de 15 colaterales y el sistema de los 12 MAI? No sé a qué te refieres con que se integran, pero los encontramos descritos por primera vez en los libros de los discípulos de Chun Yu, y vemos estas teorías desarrolladas por primera vez en el clásico interno del emperador amarillo, ¿ya? ¿Cuándo se integran? ¿Cuándo se vuelven una? Eso ocurre posteriormente, ya les voy a hablar de eso, ¿ya? Ya vamos a entrar en eso. ¿Cuál sería la diferencia entre canal y vaso? Ya, perfecto. Y con esto quiero terminar como última pregunta, que es sumamente importante. Quiero que sepan que en el I Ching o el Zhou Yi, ¿ya? Que es el mismo libro, hay dos conceptos importantes. Se habla, que son conceptos filosóficos, se habla de bajo la forma y sobre la forma. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento bajo la forma, ¿ya? Quiere decir que todo lo que se conoce y se concluye está asociado a un conocimiento físico, ¿ya? Por eso se habla de forma, ¿ya? En este caso, desde el punto de vista de medicina, de un conocimiento anatómico. Por lo tanto, muchas de las formas de entender a la salud, al cuerpo humano, a la enfermedad, el cómo se diagnostica, el cómo se trata, está bajo una línea filosófica, bajo la forma, ¿ya? O sea que se basa en el conocimiento anatómico. Eso es lo que quiere decir. Y hay otra parte filosófica de la medicina chinesa que es sobre la forma. ¿Y esto qué quiere decir? Que sobre el conocimiento anatómico se raciocina, ¿ya? Es influenciado por los conceptos filosóficos, como por ejemplo, se asocian los 5 tejidos del cuerpo, ¿ya? Piel, músculos, vasos, tendones y huesos. Los 5 tejidos se asocian a las 4 estaciones, ¿ya? Eso, por ejemplo, es sobre la forma. Quiere decir que un raciocinio o un concepto filosófico se asocia a la forma, se asocia a la anatomía, ¿ya? Por lo tanto, la medicina china tiene estos dos aspectos, ¿ya? Es un conocimiento anatómico y que se basa en la anatomía, pero hay otra parte que se basa en la anatomía y se crean teorías, se racionaliza, se mezcla con la filosofía, ¿ya? Y la diferencia del vaso con canales es esa. El vaso es un conocimiento anatómico. El canal es sobre la base del conocimiento anatómico se desarrollan teorías, se desarrollan filosofías, ¿ya? Eso. Ya, y con esto voy a terminar lo que es el origen y voy a seguir con la charla, ¿ya? Ok. Ok, les dije que dentro de la dinastía Han a la dinastía Tang hubo un desenvolvimiento, un desarrollo de los distintos modelos de canales y colaterales, ¿ya? En el Nanjing podemos encontrar el modelo de 12 canales, ¿ya? En el Shanhan Sabin Nun podemos encontrar de 6 canales, ¿ya? En el Jiaijing podemos encontrar 12 canales, ¿ya? En el Maijing podemos encontrar 11 canales, ¿ya? En el Zhubing Yuanhou Lun, en el Qianjing Fang y en el Weihai Miyao, 12 canales. Y el Taisu vamos a encontrar nuevamente los 7 distintos tipos o variedades de modelos de canales, porque el Taisu es una compilación del orden distinto de lo que es el clásico interno, pero el contenido es casi lo mismo, ¿ya? El Taisu es lo mismo que el clásico interno, simplemente el cómo se compila, el orden de los capítulos es distinto, ¿ya? Quiero hacer mención de lo siguiente. En el Maijing
en el año 263 después de Cristo, es la primera vez que se deja de usar el concepto de mai y se transforma en jing. Por ejemplo, ok, me dicen que estoy hablando muy rápido. En el concepto de los canales, hasta el clásico interno del emperador amarillo, o incluso en el Nanjing, se usan los conceptos de, por ejemplo, taiyang del pie, o taiyang de la mano, ¿ya? Pero cuando se usa el concepto de taiyang, siempre al final se le agrega mai, taiyang mai, ¿ya? O shaoyang mai, o yangming mai, ¿ya? Por lo tanto, siempre se habla del canal Yangming, disculpen, del vaso Yangming, del vaso Shaoyang, del vaso Taiying, etc. ¿Ya? Y esto cambió en el Maijing. En el Maijing, por primera vez, se describe el canal de Yangming, el canal de Shaoyin, el canal de Taiyang. ¿Ya? Eso para que sepan. Históricamente, la primera vez que se habla de los vasos como canales, así el concepto completo, es en el Maijing, ¿ya? Eso, porque nosotros hoy día hablamos como el canal de la vejiga, ¿cierto? Bueno, llamarlo el canal, eso por primera vez surge en el Maijing, ¿ya? Que lo creó Wang Suzhou. Ok, esta parte que acabamos de hablar no es importante, y ahora sí vamos a entrar en la parte importante, por eso recién estaba hablando rápido, ¿ya? Ahora entramos en la segunda fase, que es la consolidación, y recién alguien me preguntó cuándo se integran la teoría de canales y colaterales, y es en esta época, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la dinastía Song, ¿ya? Antes de la dinastía Song estaba la dinastía Tang, y antes de la dinastía Tang estaba la dinastía Sui, ¿ya? El Sui. Bueno, en la dinastía Sui y Tang se perdieron muchísimos libros y muchísimos diseños o gráficos con la localización de puntos. Por lo tanto, cuando llegaron a la dinastía Song, el emperador, que le dio mucha importancia a la medicina, pide a sus eruditos y a sus médicos que escriban libros, compilen libros, ordenen la información, y también ocurrió un fenómeno en la dinastía Song. Aparece la imprenta, por lo tanto, por primera vez se empiezan a copiar libros, ¿ya? Y por ello surge el trabajo de tratar de describir todos los puntos del cuerpo y cómo localizarlos anatómicamente, ¿ya? Y aquí aparece el primer libro, que es en 992 después de Cristo, que se llama Taiping Shen Hui Fang, donde se describen todos los puntos del cuerpo y cómo localizarlos anatómicamente, ¿ya? Lo que encontramos en este libro, que es muy interesante, es que la teoría de puntos y la teoría de canales aún no se unifican. La descripción de puntos se describen independientemente a los canales, o sea que el tropismo de canales aún no se ha desarrollado del todo, ¿ya? En el clásico interno del emperador amarillo encontramos descripción de algunos puntos, solamente algunos puntos asociados a algunos canales, ¿ya? Posteriormente, en el Jiaijing o Zhenjiu Jiaijing, ¿ya? Más o menos en el 259 después de Cristo, encontramos este primer libro escrito para la acupuntura, en donde por primera vez se estandariza el tropismo de canales, pero solamente se estandarizan todos los puntos que están en las extremidades, ¿ya? O sea, del codo y las rodillas hacia los dedos de las manos y pies, ¿ya? O sea, estamos hablando de los puntos Shu, de los puntos Yuan, de los puntos Luo, de los puntos Si, ¿ya? Solamente estos puntos estaban asociados a canales, pero el resto de los puntos de la cabeza, el pecho, el abdomen, la espalda, no estaban asociados a canales. Y en el 992 después de Cristo, todas las descripciones de los puntos se localizan de forma anatómica y no están descritos con alguna asociación a canales, ¿ya? Por lo tanto, en este periodo todavía podemos ver, y es una conclusión, de que la teoría de puntos y canales aún no se unifican, ¿ya? Están separadas. Por lo tanto, cuando hoy día nosotros creemos que en la antigüedad los chinos pensaban y decían, este punto
tiene todas estas funciones porque es de este canal, ellos nunca pensaron así. Porque en ese tiempo los puntos no estaban asociados a canales, ¿ya? Entonces, quiero con eso hacer mención de que lo que nosotros creemos hoy en día, que sabemos de acupuntura, y que siempre la acupuntura ha sido lo mismo, y que la acupuntura que practicamos nosotros es una acupuntura clásica o tradicional, estamos lejos de eso, ¿ya? Las primeras formas de acupuntura eran cirugía. Las formas posteriores de tratamiento estaban muy relacionadas a anatomía y estaban relacionadas a tratar los vasos sanguíneos. Posteriormente se desarrolla el concepto de canales y colaterales, pero esos puntos de canales solamente existían en las extremidades, ¿ya? Eso. Bueno, posteriormente en la dinastía Song aparece un nuevo libro, ¿ya? Y este libro se llama el Tongren Shu Sui, Zhenjiu Tu Jing, ¿ya? En este libro es sumamente importante porque aquí es donde por primera vez se genera el tropismo de canales, ¿ya? El tropismo de canales nace en este libro. Los 12 canales del cuerpo se le asocian todos los puntos que existen, ¿ya? O sea, todos los puntos que existen dentro del cuerpo se le asocia a algún canal, ¿ya? Por lo tanto, el conocimiento que hoy día nosotros tenemos de los 12 canales y todos los puntos de cada uno de estos canales nace en este libro, ¿ya? Y aparte de eso, por primera vez se crea un modelo a tamaño escala del ser humano con todos los puntos, ¿ya? Asociados a la localización anatómica para que las personas pudiesen estudiar y aprender. Este modelo tiene la función de educación, a diferencia de los libros antiguos que fueron escritos con descripciones clínicas. Estos libros fueron, en la dinastía Song, fueron escritos con la función de enseñar, con la función de mantener el conocimiento, con la función de estandarizar el conocimiento, de ordenar el conocimiento, ¿ya? Es tanto así que, como les conté, ya nace la impresión en este tiempo. Estos libros fueron regalados y enviados a Corea y a Japón, ¿ya? Con la misma finalidad, de tratar de estandarizarla, de ordenarla, de ayudar en la educación, ¿ya? Por lo tanto, estos libros tienen un enfoque bastante distinto, porque ya no se escriben describiendo lo que funciona o no funciona en la clínica, ¿ya? Tiene una finalidad educativa, académica, ¿ya? Eso. Y por último, para terminar con la consolidación, en el 1117 después de Cristo, hay un libro que se llama Los Registros Generales de Senji, ¿ya? En este libro se escribe el paradigma académico de que los 12 canales es el único modelo de canales para la acupuntura y moxibustión. Aquí se define el marco teórico que conocemos hoy en día, que para aprender la acupuntura y la moxibustión tenemos que usar el sistema de canales, y el sistema de canales son 12 canales, ¿ya? Y esto lo mandó a pedir el emperador, que se estandarizara de esta manera, que se imprimiera de esta manera y que se enseñara de esta manera. Y este conocimiento influyó todas las dinastías posteriores, hasta el día de hoy, ¿ya? Y es por eso que el día de hoy no usamos los 6 canales, no usamos los 11 canales, usamos 12 canales. Y es a partir de esto. El marco teórico se crea aquí. Aquí es donde se consolida la teoría de canales y colaterales. Eso es, en 1117, en los registros generales de Senji, ¿ya? Quiero hacerle mención de que en este libro hay 5 cosas sumamente importantes que les quiero mencionar, ¿ya? Lo primero que les quiero mencionar, disculpen, voy a abrir aquí para que no se me olvide, ya. Lo primero que les quiero mencionar es que la localización de los puntos se hace a base de anatomía, y el conocimiento anatómico es a base de los huesos, ¿ya? Tienen que aprender a observar y a palpar los huesos para saber dónde están los canales, ¿ya? ¿Y dónde están los canales? Como ya existía el tropismo de la teoría de los puntos con los canales, como ya existía el tropismo de canales, entonces ya sabían
cuáles puntos estaban asociados a qué canales, ¿ya? Eso es lo primero. Aquí se estandariza la localización de puntos de forma anatómica, y está relacionado a los huesos. Lo segundo es que los canales definen los puntos y las patologías. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy distinto en cómo lo entendemos nosotros. Hoy en día nosotros creemos y hacemos énfasis que los puntos son lo más importante, que para tratar una patología tenemos que saber de ese punto, sus funciones y cómo ese punto está asociado a los canales, ¿ya? Pero en ese entonces era al revés. Eran los canales, el trayecto de los canales, las manifestaciones patológicas de los canales y la pulsología de canales es lo que define cómo se trata, con acupuntura o con moxibustión, y qué puntos se usan del canal, ¿ya? Eso es importante. En este periodo, lo más importante son los canales, ¿ah? Y hay 3 contenidos: el trayecto, las manifestaciones patológicas y la pulsología, ¿ya? Tercero, vendría siendo, se estandariza el orden de los puntos, ¿ya? El cómo lo entendemos hoy día. Por ejemplo, antiguamente, todos los puntos iban de los dedos de los pies y de las manos hacia el corazón, ¿ya? Y eso pasaba tanto en la mano como en el pie. Pero en la dinastía Song se definen que los 3 yin van hacia el pecho, que los 3 yang van hacia la cabeza, que los 3 yang del pie van de la cabeza hacia los pies, ¿ah? Y que los 3 yin del pie van de los pies hacia el abdomen o el tórax, ¿ya? Ese recorrido fue definido aquí, ¿ah? Se consolidó en este libro, ¿ya? También aquí, y aquí respondo la pregunta, como cuarto punto de la importancia de este libro, los canales se dividen en regulares y extraordinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que en este libro se definen como un sistema de canales, los 12 canales regulares, los 15 colaterales y los 8 canales extraordinarios, ¿ya? Y eso pasa a ser el sistema teórico de canales y colaterales como lo conocemos hoy en día, ¿ya? También lo que ocurrió en esta época, que antes no había ocurrido, es que el sistema tendinomuscular se une a el sistema de 12 canales, 15 colaterales y 8 extraordinarios, ¿ya? Que son sistemas muy distintos, ¿ah? Pero bueno, en este periodo se unen y se hacen un sistema, ¿ya? Y por último, lo más importante, y quiero volver a enfatizar en esto, en este quinto punto que lo escribí aquí en el PowerPoint, que dice: las enfermedades de vasos sanguíneos se tratan con moxibustión y punción. Ojo, no habla de canales ni colaterales, nuevamente hablan de vasos sanguíneos. Las enfermedades de vasos sanguíneos se tratan con moxibustión y punción. Se refiere a las agujas y a la moxa, ¿sí? Entonces, con esto se define el marco teórico para la acupuntura y la moxibustión, ¿ya? En los divergentes también, José. También, tal cual es como lo estudiamos hoy en día, como lo conocemos, proviene de la dinastía Song, ¿ya? El marco teórico. Ya, chicos, con esto vamos terminando la consideración. Simplemente quiero decir que en la dinastía Jin y Yuan se pusieron de acuerdo todos los médicos a raíz de lo que se definió en la dinastía Song, ¿ya? Y lo que se definió o se puso de acuerdo fue que para tratar enfermedades, usted precisa conocer los canales y colaterales, ¿ya? Y este concepto influyó tanto que la fitoterapia ahora se une con el modelo de canales y colaterales. Se le empieza a dar a las hierbas un tropismo, ¿ah? Por ejemplo, Mahuan es para tal órgano y tal órgano porque está relacionado con tal canal. ¿Ah? No sé, Quech está asociado con tal canal y trata tal órgano. ¿Ah? Ese concepto de tropismo para la fitoterapia nace aquí, en la dinastía Jin y Yuan, y nace a raíz de la influencia de la dinastía Song, ¿ya? El Tuina, el Tuina, el Tuina obviamente es influenciado por lo mismo. Todo lo que es la medicina chinesa es influenciado por la visión académica de la dinastía Song. Pero el Tuina es muy antiguo, ¿ya? Así como la fitoterapia también es muy antigua, ¿ah?
yo estoy hablando solamente de la teoría de canales, entonces no me puedo adentrar en tantos temas. La medicina chinesa tiene muchos temas. Yo estoy hablando simplemente de la teoría de canales psicolaterales, ¿no? Listo, Pedro Ivo, que te haga bien. Ok, aquí está el resumen de la consolidación, ¿ya? Acuérdense que en el tiempo del libro de Taiping, Zheng Hui Fang, los puntos y canales aún no estaban unificados, ¿ah? Eran dos sistemas separados. El concepto de tropismo no estaba completamente unificado y desarrollado como lo conocemos hoy. Y se crea, se unifica y se desarrolla posteriormente en el mapa de modelos de bronce de puntos de acupuntura y moxibustión, ¿ya? Que lo escribió Wang Wei en el 1026 después de Cristo. Y finalmente, el cómo entendemos hoy día la acupuntura, ¿ah? Y que marcó, consolidó, congeló el marco teórico de canales y colaterales, es en el libro de Registros Generales de Senji, ¿ya? En 1117. Y que esos libros se imprimieron y se enviaron a toda China y al extranjero, ¿ah? Incluso a Corea, Japón, posteriormente a, no sé, Vietnam, etc. Ya. Y como les dije, en la dinastía Jin y Yuan, este concepto teórico de canales y colaterales, que para tratar la enfermedad se tiene que conocer los canales y colaterales, influye tanto que incluso la fitoterapia se empieza a basar en este sistema teórico y las hierbas empiezan a tener tropismo, ¿no? Preguntas y respuestas, ¿no? Ahora pueden hacer. ¿Qué son los canales? ¿Estructuras físicas o algo imaginario? Ya, pensé que alguien ya iba a concluir con eso. Esa respuesta la voy a responder al final. Ricardo Vilena, ¿eh? Lo voy a responder al final, esa pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Arriba. Si los puntos no están asociados a canales, a menos que estuvieran en la extremidad, entonces, ¿de qué dependía su utilización? ¿Cómo se comprendía su fisiología? Ya, el concepto de fisiología es un concepto moderno. Antiguamente no hablaban de fisiología, obviamente. No existía el concepto de la fisiología de puntos, por lo menos no en la dinastía Song. Eso aparece en la dinastía Ming, en el 1800. ¿Ya? Hablar de fisiología y patología de canales y colaterales, incluso de puntos. Estaba en la descripción. A ver, en el Jai Jing encontramos lo siguiente. Encontramos todos los puntos de la cabeza, del cuello, del pecho, el abdomen y toda la espalda, más el sacro, que se habla de los puntos divergentes. O sea que un punto de cualquier parte del tronco o de la cabeza, esos puntos estaban asociados a varios canales, ¿ya? Por eso se llaman puntos divergentes o puntos convergentes, ¿ya? Pueden estar asociados a dos o más canales, ¿ya? Y estos puntos se describían, eh, por ejemplo, cuánto se podía hacer la punción, qué tan profunda, cuánto tiempo se dejaba la aguja, se hacía la descripción de cuántos conos de acupuntura se podía utilizar, se hablaba de la localización de los puntos y a cuántos canales estaban asociados. Esas eran las descripciones que había. Y en la parte de los tratamientos se describían enfermedades o síntomas y cómo tratarlo con los puntos, ¿ya? Ese era el conocimiento antiguo. Así era como se entendía, ¿ya? Se asociaban las patologías con un punto. El 14 de Dumai es punto divergente. A ver, me están preguntando mucho detalle, porque yo tampoco me acuerdo en cada dinastía exactamente cada punto cómo estaba definido, ¿ya? Es mucho detalle lo que me están preguntando. Pero el Dumai, quiero que sepan lo siguiente, el Dumai es uno de los primeros canales que se conoce del cuerpo, ¿ya? Y eso es porque no está relacionado con ser el canal yang de todo el cuerpo, no está relacionado con ser el vaso gobernador de todo el cuerpo. El Dumai está relacionado con la columna vertebral. Y como es un conocimiento anatómico, que se le llamó Dumai o vaso Du, es que se conoce desde sus orígenes, de sus principios, ¿ya?
Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las tumbas de Zhang Jiasan y de Ma Guantue. Todos tienen descripciones del trayecto en las patologías asociadas a Dumai. También podemos encontrar en los modelos de las tumbas de las montañas de Laoquanshan, ¿ya? Los canales que están descritos, también está el Dumai. Y ya antes de todo esto, incluso, por ejemplo, está Zhuangzi. Zhuangzi es uno de los filósofos taoístas, que él usaba el Dumai para mantener la salud. O sea, él hablaba de la importancia de la columna para mantener la salud y cultivar la salud. Para el clásico interno del emperador amarillo, ya está descrito el Dumai y están descritos casi todos los puntos. Casi todos los puntos que hoy día conocemos o que se asocian con Dumai, en el clásico interno del emperador amarillo ya estaban descritos. O sea que para el Dumai ya había tropismo completo. Hay como 3 puntos que hoy día conocemos que no estaban dentro del tropismo del Dumai. ¿Ah? El 14 Tachue, ¿cierto? Sí, Tachue ya era de Dumai. Estaba dentro del tropismo de Dumai. El libro de Zhang Jianbing está disponible a la venta ¿en qué idiomas? Como les dije, está disponible en chino. Si pueden hablar chino, si pueden leer chino, lo pueden comprar. ¿Ya? Si no, podemos hacer otro día un curso donde les puedo enseñar el libro entero, pero necesitaría como 4 o 5 clases para hacer eso, ¿ah? Y no una charla de 2 horas. ¿Ya? Podemos diseñar eso si es que hay gente que esté interesada, ¿ah? Pero para eso voy a cobrar, porque es muchísimo trabajo. ¿Ya? Bueno, ya. Voy a seguir con el libro. Voy a seguir y voy a entrar en la tercera fase o la tercera etapa, que es el conflicto. ¿Ya? Tomen un poquito de agua, descansen, para que podamos seguir. ¿Ya? Bueno, el conflicto. ¿De qué conflicto estamos hablando? El conflicto que estamos hablando es cuando aparece o llega la medicina occidental a China. ¿Ya? Imagínense, China se desarrolla quizás por lo menos desde Pianchue, que sabemos, Pianchue hablando de 700 años antes de Cristo, hasta el 1600, la única medicina que existía en China era la medicina chinesa. ¿Ya? Hasta el 1692, cuando surge el primer libro de medicina occidental, que se llama Origen de la Medicina. ¿Ya? Este libro fue escrito por un chino de nacionalidad china, ¿ya? Que estaba estudiando medicina occidental con los europeos. Estudió en China, porque los europeos, que eran evangelistas, viajaban a China, ¿ya? Y cuando viajaban a China, para evangelizar, llevaban médicos. Y como llevaban médicos, se encontraron de que los médicos de los evangelistas tenían un sistema sumamente moderno, con tecnología y con conocimiento anatómico muy detallado, ¿ya? Y eso llamó la atención de los chinos y específicamente, obviamente, de los médicos chinos. Y aquí entonces comienza el conflicto. En esta época, cuando surge el libro, no había mucho conflicto. El conflicto realmente comienza en la dinastía Ming, hablando del siglo del 1800 para adelante, ¿ya? Vamos a entrar ahora en el tema del conflicto. Por ejemplo, tenemos un autor del 1844 que se llama Chen Dingtai, y él mudó o cambió la información de los canales por la anatomía del sistema nervioso y el sistema circulatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que de la dinastía Song, que decretó que el marco teórico de canales eran los 12 canales, los 15 colaterales y los 8 vasos extraordinarios, este médico, Chen Dingtai, lo cambió, lo sacó y dijo, son los vasos y nervios. Eso es el sistema de canales y colaterales. ¿Ah? Lo que está siendo descrito por los médicos chinos por años, hoy en día, en el 1844, considera este médico que lo que estaban describiendo en verdad era un conocimiento del sistema circulatorio y el sistema nervioso. ¿Ya? Y podemos ver aquí unos dibujos muy interesantes. Del lado izquierdo tenemos a un diseño, un gráfico de Da Vinci, ¿ya?
y que describe el sistema circulatorio, ¿cierto? Y del lado derecho tenemos una descripción del sistema circulatorio, pero dibujado por un médico chino. Este médico chino se llama Tang Rongchuan, ¿ya? Del 1892, ¿ya? Para que vean aquí, en el gráfico o el diseño chino del sistema circulatorio hay tres caracteres o ideogramas que son Sui Mai Tu, que significa el diseño o gráfico de los vasos sanguíneos, ¿ya? El mismo término de vasos sanguíneos que usaba Pian Chue se usa aquí también, ¿ya? Ojo con eso, como lo llama este médico chino, con conocimientos de anatomía occidental. Ya. La terapia de estimulación de nervios. Este libro surge un poquito posterior, ya en el 1900, y es un libro donde habla de que el tratamiento de acupuntura lo que trata no son canales colaterales, lo que trata son nervios, ¿ya? Y todo el conocimiento del libro habla de puntos tradicionales, pero se asocian que la punción lo que hace no es que puntura un canal, sino que puntura nervios, ¿ya? Eso. Bueno, un periodo de interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto? El conflicto no siempre fue una guerra, el conflicto en un principio fueron dudas, el conflicto en un principio fueron poca claridad, ¿ya? Y en un esfuerzo de tratar de aclarar qué son los canales y qué son los colaterales, como así alguien me preguntó hoy día, entonces, ¿qué son los canales? ¿Algo físico o una invención teórica? Bueno, los chinos también se confundieron, también se preguntaron estas preguntas, también trataron de investigar realmente si el conocimiento anatómico de la medicina occidental con el conocimiento chino era lo mismo, si se podía unificar, ¿ya? Y si podían encontrar esto en el sistema nervioso o el sistema circulatorio. Bueno, Tang Rongchuan en el 1892, en un esfuerzo de tratar de encontrar los canales psicolaterales en la anatomía o fisiología, que no la logró encontrar, desarrolló el concepto que conocemos hoy como la transformación del chi, la transformación del chi de los canales, ¿ya? Ese concepto antes no existía y Tang Rongchuan lo creó con la finalidad de poder explicar los canales. ¿Por qué los canales, si no los encontramos anatómicamente, pero sí funcionan? Entonces, lo describe con este término o concepto teórico. Los canales tienen transformación del chi. Y que ese concepto ha estado influenciando a una gran línea de médicos hoy en día, hasta el día de hoy, ¿ya? Pero no todas las personas se llevan por este concepto, ¿ya? Es un linaje académico. Bueno, todo esto fue descrito en su libro, Las discusiones de los síndromes de la sangre, Xuezhen Lun, ¿ya? Y en este libro aparecen dos conceptos importantes. Recuerden que fue este médico quien dibujó esto, ¿ya? El Sumaitu, ¿ah? El diseño de vasos sanguíneos. Bueno, en su libro, él habla de dos conceptos. El de medicina occidental, que se le llama Suewar, que son vasos sanguíneos, y el concepto chino, que se le llama Suemai, que también son vasos sanguíneos, ¿ya? Pero simplemente uno es nombre de la medicina chinesa y el otro es nombre de la medicina occidental. ¿Quieres ver esto? Suemai tu. Ya. Ok. En el 1923, a raíz de la influencia japonesa, y aquí es muy importante hablar de Japón, Japón en el 1900 influye muchísimo en los conocimientos de acupuntura de la medicina china o chinesa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Los japoneses ingresaron los conocimientos de medicina occidental en la medicina china. Por lo tanto, en Japón se escribieron muchísimos libros donde se habla que el tratamiento de canales en verdad es tratamiento de nervios, ¿ya? Y que la razón por la cual funcionan los canales es porque en verdad lo que funciona es el estímulo del sistema nervioso, ¿ya? Y entonces hay un libro que se escribe que se llama El nuevo método occidental de práctica de acupuntura, ¿ya? Este es un libro japonés
que se importa a China, se traduce al idioma chino y empieza a influenciar las escuelas de acupuntura en China, ¿ya? Y Yang Ruhou es uno de los, primeros médicos chinos de medicina chinesa eh, que empieza a hacer énfasis en esto y empieza a practicar su clínica usando agujas para estimular el sistema nervioso, ¿ya? Ok. Y aquí sí llegamos al conflicto terrible, ¿ah? Que fue negación y querían abolir con la medicina china. Ok, el representante de esta línea es Yu Yunxiu, que estuvo así de poquito de abolir la medicina china. En el 1917, Yu Yunxiu, que era un médico occidental, pero de nacionalidad china, se puso a estudiar la medicina chinesa del punto de vista de la anatomía, fisiología, etiología y patología. Y no logró encontrar ninguna relación de la medicina occidental con la medicina chinesa. Por lo tanto, él concluyó y consideró que la medicina chinesa era absurda y estaba llena de errores, ¿ya? Por lo tanto, él dijo que había que abolirla. Hizo una reunión de varios médicos occidentales, que la pueden ver aquí en la imagen superior, a la derecha, que está en blanco y negro. Aquí está Yu Yunxiu con otros médicos occidentales que se juntan con el gobierno chino y tienen una reunión para crear una ley para abolir la medicina chinesa, la cual no fue abolida, ¿ya? Y Yu Yunxiu no fue exitoso en su esfuerzo, ¿ya? Pero Yu Yunxiu influenció muchísimo en ese periodo y influenció muchísimo en las generaciones posteriores, ¿ya? Que algunas sombras de esa línea académica todavía existen hoy en día, ¿cierto? En Occidente también y en China también, ¿no? Bueno, este médico, que fue Yu Yunxiu, que era un médico occidental, él también practicó acupuntura por si acaso, ¿ah? Porque él trató de investigarla. Bueno, hay otro médico occidental, pero que a raíz del mandato de Mao, porque ya fue en 1951, cuando Mao estaba en el poder, Mao mandó a pedir que todos los médicos, sin importar si de medicina occidental o medicina chinesa, todos tenían que aprender acupuntura y fitoterapia. Y la razón es porque China estaba muy pobre, ¿ya? Eh, la medicina occidental, las vacunas y fármacos son muy caros, por lo tanto, no eran capaces de cubrir todas las necesidades de todo el país. Y entonces la acupuntura y la fitoterapia, como son baratas y fáciles de transportar, les pidieron a todos los médicos de medicina occidental y medicina chinesa que aprendieran. Por lo tanto, Julian, siendo un médico occidental, también aprendió acupuntura. Julian fue influenciado por la línea que pensaba que la acupuntura estimulaba el sistema nervioso y por eso tenía beneficios, ¿ya? Julian la investigó muchísimo y Julian se dio cuenta de lo siguiente, porque Julian la practicó mucho, la investigó mucho desde el punto de vista clínico, no tanto teórico, ¿ya? Yu Yunxiu la estudió desde el punto de vista más teórico, pero Julian la estudió más en la clínica. Entonces Julian se dio cuenta de que en la clínica la acupuntura es muy efectiva, ¿ya? Y si bien ella consideraba que era efectiva porque estaba estimulando el sistema nervioso, ella no quería abolir con la acupuntura ni con la fitoterapia, ¿no? Porque ella veía la efectividad del tratamiento con el uso de agujas, ¿ya? Y Julian escribió un libro que se llama La Nueva Acupuntura, ¿ya? A partir de este libro, de la Nueva Acupuntura, eh, se generó un movimiento nuevo en donde se exige que todos los médicos chinos tienen que empezar a estudiar medicina occidental, ¿ya? Y hubo unos conflictos, unas discusiones, finalmente este movimiento no se desarrolló y es por eso que hoy en día la medicina china no es una medicina, el uso de la aguja no es una medicina occidental, ¿ya? O no, sus bases no están en la medicina occidental, es porque a raíz de este movimiento que generó Julian, el gobierno al final se dio cuenta que era un error y dijo, todos los médicos occidentales tienen que aprender medicina china, ¿ya?
Y eso fue lo que ocurrió en China. A partir de esto es donde entramos en lo que es el regreso. Pero antes de entrar en el regreso, voy a hacer un resumen del conflicto. En 1692 se escribe el primer libro de medicina occidental, ¿ya? El origen de la medicina, que lo escribió Wang Honghan, ¿ya? Posteriormente, en el 1917, surge Yu Yunxiu, donde hace un esfuerzo por abolir la medicina chinesa. Y por último, está en 1951 Zhu Lian, un médico occidental que sí avala, que sí apoya el uso de la acupuntura, pero ella define que las razones por las cuales funciona la acupuntura es porque se estimula el sistema nervioso, ¿ya? Por lo tanto, los canales no existen y lo que existe es el sistema nervioso. Y lo que siempre los chinos describieron como canales, en verdad son nervios, ¿ya? Ese fue el concepto o el término de conclusión que llevó Julia. Y ahora entramos finalmente en lo que es el retorno, el regreso. ¿El retorno a qué? El retorno a la teoría tradicional, ¿ya? A la teoría de canales y colaterales, ¿ya? Ahora, quiero que sepan, este retorno, este regreso, es el marco teórico de la dinastía Song, ¿ya? Cuando hablamos de la medicina tradicional, en verdad estamos hablando de la medicina tradicional de la dinastía Song, que influenció a la dinastía Jin y Yuan y posteriormente a la dinastía Ming y Qing, ¿ya? Entonces, en este tiempo de la República Popular China, cuando se regresa, se retorna a la tradición de canales y colaterales, estamos hablando del modelo teórico de canales y colaterales de la dinastía Song. Ojo con eso. Ok, en este tiempo se escriben dos libros muy importantes. Entre el 1957 y el 1958 se escribe el libro de Acupuntura y Moxibustión y el libro de la Introducción a la Medicina Chinesa, ¿ya? Estos dos libros fueron escritos con el esfuerzo del médico Chen Da-an y el médico Mei Jianhan, ¿ya? Que ya les voy a hacer mención de ellos, ¿ya? Vamos a entrar. A la izquierda tenemos a Chen Da-an. Les voy a contar un poco la historia de Chen Da-an. Voy a ver la hora primero. Ya, estamos bien, son las 5:30. Chen Da-an, de nacimiento, nació en una casa de un médico chino, ¿ya? El padre de Chen Da-an practicaba fitoterapia y acupuntura. Por lo tanto, Chen Da-an desde muy pequeño aprendió con su padre acupuntura y fitoterapia. Pero alrededor de los 20 años, Chen Da-an se vio encantado, se vio maravillado por la medicina occidental. Por lo tanto, Chen Da-an comienza a viajar a Shanghai para poder estudiar medicina occidental. Y Chen Da-an se estaba formando como un médico occidental. Pero ocurrió que se enfermó y estuvo como 3 meses sin poder bajarse de la cama y con insomnio. Y lo que tenía era insomnio y lumbago, ¿ya? Trató con fármacos de la medicina occidental y nada le ayudó. Como sabemos, los fármacos no son muy buenos para los lumbagos y tampoco son muy buenos para el insomnio, ¿ya? Entonces llegó el padre de Chen Da-an con la acupuntura y lo trató. En 20 días le quitó el insomnio y le quitó el lumbago, ¿ya? De hecho, se dice, Chen Da-an dentro de sus descripciones, que el padre de Chen Da-an, el primer día que lo trató con acupuntura, ya podía bajar de la cama, ¿ya? Bueno, Chen Da-an quedó fascinado con lo que es la acupuntura. Por lo tanto, comenzó a estudiar con mucho vigor toda la acupuntura y al poco tiempo, esto ocurrió en 1930, en 1933 Chen Da-an abre la primera escuela de acupuntura en China. Y aquí quiero volver a la historia un poquito atrás. Yo dije, en 1933 se abre la primera escuela de acupuntura. Pero como saben, la acupuntura existe hace muchísimo tiempo. Y han habido muchísimas escuelas gubernamentales dentro de China. Pero en la historia, algo que no lo había comentado, es que en 1822, el emperador de la dinastía Qing hace abolición de la práctica y enseñanza gubernamental de la acupuntura. ¿Qué quiere decir eso? Que en la dinastía Qing había un hospital grande donde se practicaba la acupuntura, donde se enseñaba la acupuntura,
se hacía un examen a nivel nacional, ¿ya? Y donde se compilaban, editaban, imprimían todos los libros, ¿ya? En este entonces, en el 1822, se hace abolición de la acupuntura, de su práctica y enseñanza. Y las personas que siguieron practicando la acupuntura posterior a esto, que ya les mencioné varios médicos, de hecho, por ejemplo, Yunusio, Julian o Chendan, son todas personas que aprendieron con algún maestro o con algún familiar, pero eran muy pocas las personas en China que sabían. ¿Ah? Ya no era a gran escala como antes. ¿Ya? Y en ese entonces, desde el 1822 hasta el 1933, no habían escuelas formales o oficiales de la enseñanza de la acupuntura. Entonces Chendan crea en 1933 la primera escuela de acupuntura formal, ¿ya? En China. Y aquí en la imagen pueden ver sus estudiantes, ¿cierto? Y sentados en las sillas, las imágenes de la escuela, de la puerta, la entrada, los libros que se escribieron, etc. Bueno, a raíz de falta de un sistema académico o sistemático para enseñar, para educar, Chendan sabe que en Japón sí hay muchas escuelas. Entonces Chendan aprende japonés, ¿ya? Y a los pocos meses, Chendan viaja a Japón, ¿ya? Cuando viaja a Japón, Chendan aprende toda la escuela de acupuntura moderna, ¿ya? De Japón. Por lo tanto, es influenciado por esta nueva línea moderna donde consideran que la acupuntura en verdad funciona porque estimula el sistema nervioso. Y como Chendan ya había estudiado medicina occidental, tenía mucho conocimiento de anatomía, tenía mucho conocimiento de fisiología y de patología, ¿ya? Por lo tanto, en un principio Chendan estaba de acuerdo con la línea japonesa que hablaba de que la acupuntura lo que estimulaba era el sistema nervioso, ¿ya? Cuando Chendan vuelve a China, trae muchísimas cosas. Trae la higiene, ¿no? La asepsia, ¿no? Todo el concepto y las prácticas de higiene que tenemos hoy en día comienzan con Chendan. Antes de Chendan, el único concepto de higiene que existía era calentar la aguja con fuego o meterse en la boca para calentarle y sacarle el frío, ¿ya? No había más higiene que eso. No se usaba alcohol, ni yodo, nada, ¿ya? Chendan también trae las agujas de acero quirúrgico, ¿ya? Antes de Chendan, todo lo que se usaba en China era hierro, y lo que se usaba en el tiempo de Chendan era el hierro que le ponían a los caballos aquí en la boca para tirarlos, ¿sí? Ese hierro que se usa para los caballos, ese es el mismo hierro que se utilizaba para las agujas de acupuntura, ¿ah? En 1933 estamos hablando. Bueno, Chendan se trae las agujas filiformes como las conocemos hoy en día. Todas las agujas filiformes que conocemos hoy en día son agujas de acero quirúrgico, ¿sí? Y se las trae Chendan de China. De hecho, yo he visto con mis propios ojos las agujas que creó Chendan, ¿eh? En 1933. Ya. Karen, voy a contestar tu pregunta, ¿ya? Pero no ahora. Ok, y Chendan se trae también libros de Japón, etc. Bueno, en un principio Chendan comienza a enseñar y a practicar la acupuntura, como les dije, con el sistema nervioso. Pero al poco tiempo de práctica, Chendan se dio cuenta de lo siguiente. Uno, que según las descripciones de los libros clásicos, todas las enfermedades que se podían tratar no se lograban tratar con el sistema nervioso, pero sí lograban tratarlo con el sistema de canales y colaterales, ¿ya? Y fue la clínica que le hizo ver a Chendan que aunque no hubiera encontrado una similitud entre la anatomía, fisiología y patología de la medicina occidental con el sistema de canales y colaterales, en el momento de tratar pacientes, lo que era más efectivo era el sistema tradicional de canales y colaterales, y no el uso del sistema, del estímulo del sistema nervioso, ¿ya? El estímulo del sistema nervioso no lograba tratar tantas patologías como el sistema de canales y colaterales. Y es por eso que Chendan regresa a la teoría tradicional, y entonces, junto con Mei Jianhan, que es su estudiante, el estudiante o discípulo de Chendan es Mei Jianhan, y escriben estos dos libros, el Acupuntura y Moxibustión y la Introducción a la Medicina China. ¿Mm? Posteriormente, ellos se van a Nanjing, crean la primera escuela de medicina china,
Y esta escuela se transforma luego en la Universidad de Medicina China de Nanjing. Y esta universidad es la cuna de la medicina china en la China moderna, o el verso de la medicina china en la China moderna, ¿ya? Por lo tanto, a Chen Dan se le asocia el nombre de el padre de la acupuntura moderna, ¿ya? La práctica de, ya lo voy a hablar, pero bueno, lo hago al tiro. El tratamiento, el- la medicina chinesa, desde una antigüedad, se divide en medicina externa, medicina interna, a ver si se me está olvidando algo, nutrición y veterinaria. Desde la antigüedad existían estas cuatro especialidades. La veterinaria es antiquísima, es más antigua que el emperador, que el clásico interno del emperador amarillo, ¿ya? Para que sepan. Ya en la dinastía Qin, o incluso antes, en los estados combatientes se hablaban de las cuatro especialidades de medicina china. ¿Ah? Hay una pregunta ahí en el chat, por eso estoy respondiendo a esto. ¿Ah? Veterinaria, nutrición, medicina externa y medicina interna. Son las cuatro especialidades que existen desde un comienzo. Ya, estamos llegando al final y este es el resumen. El 3 de septiembre de 1955, Chen Dan escribe las notas de esclarecimiento sobre los 14 canales y la investigación de canales y colaterales. O sea que Chen Dan le da esta vuelta que Julian ya había desarrollado de usar la acupuntura, de que la acupuntura servía, pero que la acupuntura servía porque estimulaba el sistema nervioso. Chen Dan continuó con esta línea porque fue influenciado por Japón, la línea académica japonesa, pero al poco tiempo de práctica clínica desistió de esta idea y consideró que realmente lo que sí servía era el sistema de canal y colateral, y por eso desarrollaron nuevamente estos libros, ¿ya? Posteriormente, Mei Chen-Han escribe el libro de Acupuntura en Moxibustión, y después en 1958, en la Escuela de Medicina China de Nanjing, se crea la Introducción a la Medicina China, que es como la entendemos hoy día, ¿ya? Que es una medicina china con influencia en la medicina occidental, que investigamos teóricamente, investigamos clínicamente, investigamos científicamente la medicina china, eh, donde la medicina china hoy día es académica. Ya no es un maestro enseñando lo que sabe su escuela a su estudiante. Hoy día un profesor tiene que enseñarle a todos los estudiantes lo mismo, y en todas las escuelas de China se enseña el mismo conocimiento, los mismos libros, el mismo conocimiento, todo está estandarizado, ¿ya? Esa es la medicina china moderna, la que conocemos nosotros hoy en día, que nace a partir de este periodo, pero se desarrolla posteriormente, ¿no? Lo que enseñaba Chen Dan no es exactamente lo que aprendemos nosotros hoy en día. Aquí le pueden sacar una foto, ya terminamos. Este es el resumen cronológico, académico, de canales y colaterales a lo largo de todas las dinastías, ¿ya? Desde el 540 a.C. hasta el 1958 después de Cristo. Y aquí tenemos los cuatro periodos más importantes, que es el origen, la consolidación, el conflicto y el retorno, ¿ya? El origen ocurrió con Chun Yui, que propone la teoría de canales y colaterales, lo podemos ver en sus estudiantes, que escribieron estos libros, que fue en 1740 al 1000, en el 170 al 140 a.C. Después está la consolidación en la dinastía Song, a raíz de pedidos del emperador de estandarizar y academizar todo el conocimiento, y para poder imprimirlo también, se escribe en el libro Registros Generales de Senji, 1117 después de Cristo. Luego el conflicto comienza con el primer libro de Wang Honghan, El origen de la medicina, primer libro de medicina occidental en China, ¿ya? Pero realmente el conflicto comienza en 1800, en la dinastía, final de la dinastía Ming y comienzo de la dinastía Qing. Y el retorno a la teoría clásica, que recuerden, la teoría clásica de la dinastía Song, es el 3 de septiembre de 1955 con Chen Dan, que escribe la correlación de los 14 canales y el otro libro que no logro leer ahora. Ya. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Alguien me ha hecho una pregunta, espérate.
Alguien me ha hecho la pregunta que dije que le iba a contestar, pero no le he contestado. Mm. Ah, Karin, ¿cómo estudian antes los médicos chinos de Chendan si no había escuelas? ¿Era por interés o por familia? Ya. Recuerden, yo hablé de un periodo de 1822 a 1933. Casi son 90 años, ¿cierto? En este periodo de 90 años, las personas aprendían o en la calle, ¿ya? Que alguien aprendía a usar una aguja para tratar algún dolor y eso, era casi para robar plata, ¿ya? Después estaba, en este periodo había otro tipo que era la persona erudita que leía y estudiaba por su cuenta, porque quizás padeció una enfermedad o porque su familiar padeció con una enfermedad o porque alguien se lo pidió, ¿ya? Ese era el segundo tipo. Y el tercer tipo era alguien que aprendía de familia, o con algún maestro, ¿ya? Eh, eso. Antes de 1822, eh, entre la dinastía Sui, Tang, Song, Jin, Yuan, Ming, Qing, ¿ya? Todas esas dinastías, el gobierno impartía gubernamentalmente la educación, ¿ya? La gente también podía estudiar por su cuenta, pero el gobierno, los emperadores, promovían la enseñanza de la educación de medicina, ¿ya? Y anterior a la dinastía Sui, también algunos reyes o emperadores promovieron la medicina, pero era más que todo desarrollos de, más bien como yo sigo a un maestro o yo sigo a mi familiar, etcétera, ¿ah? Más de maestro-discípulo, ese tipo de desarrollo. Ya. Preguntas. Todavía nos quedan 13 minutos, así que voy a dar tiempo para pregunta y respuesta. ¿Qué medicina usaban en ese momento? ¿La occidental? ¿En qué momento? La medicina occidental, como les dije, entró en 1600 después de Cristo, pero toma mucho auge en el 1800. ¿Ya? En el 1800 toma mucho auge en China y es en el 1900 que la medicina occidental se vuelve oficial en China. O sea que la medicina occidental y la medicina chinesa se vuelven oficiales en China. Eso fue en 1900. Vasos sanguíneos eran tratadas solamente por sangre y moxibustión. Por eso que entendí. Ah, sí. En un comienzo, los vasos sanguíneos, que fue el origen del concepto canales y colaterales, se trataban con piedras y moxibustión. Y la piedra principalmente lo que hacía eran sangrías, ¿ya? Es más, de hecho, hay una descripción en los textos de Bianchue que dice lo siguiente. Para las enfermedades dermatológicas se usan hierbas, ¿ya? Se ponían placas de hierba sobre la piel. Para las enfermedades de los vasos sanguíneos se usa la moxibustión y las piedras. Y para las enfermedades del estómago y las vísceras se usa el alcohol. Ese alcohol no era alcohol solo, era alcohol con fitoterapia, lo que llamamos tinturas madres, ¿ya? Es alcohol donde se le pone la fitoterapia y el alcohol extrae los componentes activos terapéuticos de las hierbas o fitoterapia, ¿ya? Eso en el tiempo de Bianchue. Bianchue ya describía que para los vasos sanguíneos se usaba moxibustión y acupuntura, o piedras, no se usaba la acupuntura en ese tiempo. Wang Yui, a ver ya, Wang Yui cuando habla de canales integra tejidos conectivos, vasos sanguíneos, huesos, nervios, tejidos y líquidos. Me hace mucho sentido lo que hablaste sobre el conocimiento anatómico de la antigüedad. Wang Yui no representa toda la historia de la teoría de canales y colaterales. Wang Yui representa su propia interpretación sobre la historia y sobre la teoría de canales y colaterales, ¿ya? Wang Yui es una escuela de por sí solo, ¿ya? Wang Yui él desarrolla sus propias teorías en base a todos los libros que leyó y en base a su clínica, a su práctica clínica, ¿ya? Como muchos médicos, ¿ah? Lo que hizo Wang Yui, muchos médicos lo han hecho, y es más, todos los libros, por ejemplo, como el Nanjing o el Meijing, todos estos, que fueron escritos por un autor, eso fue lo que ellos hicieron. Leyeron libros clásicos, la practicaron en la clínica y teorizaron, racionalizaron y crearon su propio desarrollo académico de la teoría de canales, ¿ya? Y Wang Yui hizo lo mismo. De hecho, Wang Yui mezcló muchísimas cosas.
Mezcló el sistema de 6 canales, el sistema de 12 canales, um, y tiene sus propias interpretaciones sobre ciertas descripciones en los clásicos. ¿No? Eso. Um, eso. ¿Cuál es la influencia de los tratados clásicos de la dinastía Han a la medicina chinesa práctica actualmente en China? A ver, la dinastía Han, principalmente lo que encontramos es 3 libros, si mal no me equivoco. El clásico interno del emperador amarillo, el Nanjing y el Jiaijing, ¿ya? Para hablar solamente de los canales y colaterales, no voy a hablar de toda la medicina china, porque ya les dije, es muy amplio y la medicina china antiguamente eran líneas distintas. La fitoterapia y la medicina de canales eran 2 escuelas distintas, ¿ya? Existía la escuela de Jingfang y existía la escuela de I Ching, ¿ya? Las escuelas que yo les estaba mencionando hoy día, principalmente la escuela de I Ching, ¿ya? Que es una escuela que se basa en la anatomía, que se basa como concepto principal y más importante de medicina, que son los vasos sanguíneos y la pulsología, y es filosófica, ¿ya? Tiene un desarrollo teórico, filosófico, sobre los conocimientos anatómicos. Y obviamente que son las bases en cómo se desarrollan todas las cosas. De hecho, del punto de vista de la acupuntura, principalmente hablando, que es la que se basa en el sistema médico de canales y colaterales, el clásico interno del emperador amarillo ya sabemos que tiene muchos modelos, ¿ya? Y los presentan, ¿ah? En el Jiaijing, que es el primer libro para la acupuntura, solamente se usa el modelo de 12 canales y ya se estandarizan muchas cosas. ¿Ah? Y este libro nos ha influenciado a tantas dinastías como la dinastía Song, por ejemplo. La dinastía Song se basa en estandarizar todas estas cosas en el conocimiento del Jiaijing, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, todos los libros de la dinastía Han, obviamente que han sido la base en la cual todos los otros libros, todos los otros médicos y líneas médicas o linajes médicos se han desarrollado. ¿No? Pero, por decir algo, la medicina que se practicaba antiguamente era muy distinta a la que practicamos hoy día. En el clásico interno del emperador amarillo se usaban 9 agujas, de las cuales una era para masaje, otra era para hacer punciones en la piel, muy superficiales, ¿ya? Y habían 3 agujas que estaban relacionadas con la cirugía, nada que ver con lo que nosotros entendemos como tratamiento de acupuntura, ¿ya? Y para que sepan, la aguja filiforme, que es el concepto, cuando uno piensa hoy día en la acupuntura, en verdad tiene el concepto de una aguja, que es la aguja filiforme, ¿ya? Pero la acupuntura en la antigüedad tenía una variedad muy extensa en la clínica y estaba más asociado, más relacionado a la cirugía que a lo que nosotros hoy día entendemos que es poner una aguja para estimular el cuerpo y regular las funciones del organismo. ¿Mm? Eso era una arista pequeña de la acupuntura tradicionalmente, y que es la que hemos mantenido y dejado hasta el día de hoy. Se hablaba algo de la fascia en los periodos que has estudiado. La fascia es un conocimiento de medicina occidental, por lo tanto es algo muy moderno, ¿ya? Si se habla de fascia, vendría siendo en el 1900, en el siglo pasado. Déjame ver históricamente cuáles son las primeras personas que empiezan a hablar. Probablemente podría ir al 1960-70, las primeras descripciones del uso de la fascia con la acupuntura. ¿Ya? Ahora, ojo con eso. En el clásico interno del emperador amarillo hay muchísimos tipos de punciones. Hay punciones que hablan de entre la piel y la carne, o entre la piel y los músculos. Eso hoy en día lo podemos entender como la fascia. ¿Ya? Ahora, en la medicina chinesa nunca se habló de fascia, ¿ya? Pero sí se hablaba de este lugar anatómico o físico, entre la piel y entre los músculos. ¿Ah? Así que ese tipo de punciones ya existían desde la antigüedad, ¿ah? Antes de Cristo, 100 años antes de Cristo, por lo menos.
El, el análisis de la lengua, ¿hay registro de cuándo comenzó a ser estudiada? ¿Cuándo la medicina china empezó a ser estudiada? Los libros médicos más antiguos que encontramos, que no son médicos, les conté, en el 500, a ver, en el 700 antes de Cristo hay descripciones históricas en un libro de historia sobre Bian Chue, ¿ya? Y Bian Chue, que era un médico, obviamente estudió de los libros que ya estaban escritos, ¿ya? Um, Eso es lo más antiguo que podemos encontrar desde el punto de vista de la literatura. El doctor Zhang Jianbing propone un nuevo método en su libro, rescata la teoría de canales clásica. No, Zhang Jianbing no hace aquí menciones de una nueva teoría, solamente quiere describir a lo largo de la historia cómo fue el origen, el desenvolvimiento, el desarrollo, ¿cierto? Este periodo de conflicto y finalmente cómo regresamos a la teoría tradicional. Y obviamente del 1950 hasta hoy en día han habido también muchos desarrollos nuevos, el cual no están descritos en el libro. ¿Ya? Ya, voy a hacer me quedan 4 minutos, voy a terminar, no voy a responder más preguntas, voy a responder algo que quiero responder, porque creo que es algo que todos se quedaron con una duda. ¿Qué son los canales? ¿Son vasos sanguíneos? ¿Es algo anatómico, físico? ¿O es una teoría, una invención? ¿O realmente quizás es algo que existe, pero que no hemos descubierto de forma anatómica? Ya. La medicina chinesa, el conocimiento del Mai es un conocimiento anatómico. Lo primero que conocen los chinos es el vaso sanguíneo, el sistema circulatorio. ¿Ya? A raíz de este conocimiento anatómico, que es un conocimiento rústico, es un conocimiento muy básico, ¿ya? Es un conocimiento donde no hay tecnología, no hay microscopios, no hay elementos tecnológicos para ver con rayos X o con escáner, ¿ya? Con ese conocimiento muy rústico, los chinos desarrollan su medicina bajo la anatomía y la desarrollan sobre la anatomía con teorías y razonamiento, ¿ya? Dentro de esas teorías y razonamiento hay una parte que puede ser puramente teórica y hay una parte en la cual ellos tratan o hacen un esfuerzo de explicar ciertos fenómenos que observaron, pero que no lo entendían del todo anatómicamente, o que no lo podemos entender hoy del todo anatómicamente. Como sus conocimientos eran muy rudimentarios de la anatomía, ellos descubrieron, por ejemplo, esta relación de que había un orden en cómo distintas partes del cuerpo podían estar relacionadas una con la otra. ¿Ya? Ese conocimiento anatómico era muy rústico. Ellos realmente no tenían una imagen en la cabeza como nosotros hoy en día de fascias, de músculos, de sistema nervioso, de sistema circulatorio. Ellos no tenían ese concepto todavía en la cabeza. Lo que crearon en su cabeza y lo que pudieron lograr imaginarse a raíz del conocimiento anatómico fueron estas descripciones que hicieron de estos vasos sanguíneos o canales, y que posteriormente podemos ver en las tumbas de la Ocuan estos modelos con estas líneas rojas. ¿Ya? Eso fue lo que ellos desarrollaron teóricamente, pero está completamente en base a conocimiento anatómico. ¿Ya? Ellos consideran que por ahí fluye la sangre, que la sangre mientras fluye a todas partes del cuerpo, el cuerpo está sano, que el espíritu se basa en la sangre, por lo tanto si hay vida o hay muerte, se basa en la circulación de estos vasos sanguíneos. Si ya no fluye la sangre, el cuerpo fallece, ya no hay vida y ya no hay espíritu. ¿Ah? Todos estos conceptos que estoy dando no son míos, estos son descripciones de los clásicos. ¿Ya? Y a raíz de todos estos conocimientos anatómicos y de la observación de ciertos fenómenos, por ejemplo, ver que el cuerpo, distintas partes del cuerpo pueden estar asociadas y al estimular una parte del cuerpo podía tratarse un grupo de enfermedades, un grupo de síntomas o distintas partes del cuerpo físicas. A través de ese fenómeno ellos lo empezaron a explicar con formas teóricas, con formas filosóficas. ¿Ya? Y así es como se desarrolla el sistema de
canales y colaterales. Entonces, si me preguntan a mí, ¿qué es el sistema de canales y colaterales? Esta respuesta es únicamente personal, de mi autor, no representa a nadie más, no es la respuesta absoluta, es una interpretación, ¿ya? La teoría de canales y colaterales se basa en el sistema circulatorio, en un conocimiento anatómico del sistema circulatorio, pero no se entendía ni se conocía como lo entendemos hoy día, ¿ya? Dos, el sistema de canales y colaterales funciona, todos lo hemos visto en la clínica, y funciona porque funciona sobre la anatomía del ser humano. Pero ¿cuáles son los sistemas involucrados dentro del sistema de canales colaterales, desde el punto de vista anatómico? No lo sabemos todavía. Pueden ser las fascias, puede ser el sistema nervioso, puede ser el sistema circulatorio, puede ser el sistema inmunológico, etc. ¿Ya? Lo más probable es que los chinos lo que describieron como el sistema de canales colaterales es en la base del sistema circulatorio muchos de los fenómenos fisiológicos y patológicos de todo el cuerpo, incluyendo linfa, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema bla, bla, bla. ¿Ya? Esa es una respuesta personal. Ya. Terminamos, llegamos a las 6, chicos. Voy a terminar con esto. ¿Cuál es la relación con el autor? El profesor Zhang Jianping, para que sepan, es mi tutor, ¿ya? Es mi maestro. Y él, en su libro, describe lo siguiente. Dice, hay que encontrar las respuestas a través de la historia y explorar los orígenes y conocer su evolución, ¿ya? Y ese es el esfuerzo del profesor a través de 10 años por escribir este libro y entregar este conocimiento e información que hoy día la tenemos a mano, ¿ya? Y para que sepan, como pueden ver en la imagen del lado derecho inferior, está el profesor Zhang Jianping, estoy yo cuando me gradué en el 2019, ¿ya? Y en medio hay el busto de un médico. Este médico es Chen Dan, ¿ya? Para que se recuerden. Chen Dan. Chen Dan fue el creador de la escuela de Nanjing. Como saben, yo me gradué en la escuela de Nanjing. Y Chen Dan creó una escuela, un linaje de acupuntura, que se llama Escuela Changjiang, o Linaje Changjiang, ¿ya? Hoy día el responsable de este linaje es mi maestro, que es la 4ª generación, y yo soy la 5ª generación. Y Chen Dan dijo lo siguiente: la Academia Oriental tiene su propio río, razón por la cual su historia no debe ser olvidada, no debe ser esquecida. Por lo tanto, hoy día hicimos una pasada muy rápido por este río de 2500 años, ¿ah? Y Chen Dan quiere que no nos olvidemos de esta historia, quiere que recordemos sus orígenes, cómo se ha desenvuelto y por qué hoy día usamos la acupuntura, por cómo la estamos usando en la clínica. Chen Dan era una persona, como les dije, que estudió medicina occidental, pero se fascinó con la acupuntura y se dio cuenta de las maravillas que hacía. ¿Ah? Por lo tanto, hizo un esfuerzo tremendo de poder darle vida nuevamente a la acupuntura y a la medicina china, como hoy día la hemos logrado conocer en todo el mundo. De hecho, todos los estudiantes de Chen Dan luego viajaron a China, abrieron escuelas, y una de las escuelas que se abrió fue en Hong Kong. Y los primeros estudiantes franceses, estadounidenses, canadienses, viajaron a Hong Kong y aprendieron con los discípulos de Chen Dan, que posteriormente viajaron a Canadá, a Estados Unidos, a Francia y abrieron escuelas. O sea, son todas partes de la escuela y el esfuerzo que quería hacer Chen Dan por promover este río de medicina. Así que espero que les haya gustado. Les doy las gracias por todo el tiempo que se tomaron hoy día. Les quiero dar las gracias especiales a Global Branches, a Acuterapia Medicina Chinesa, de Brasil y Portugal, especialmente a Sara y a Silvia, a mis buenas amigas con las que hemos trabajado y tenemos una relación muy linda por esta plataforma. Chicos, sigan estudiando, sigan leyendo, sigan aprendiendo, lean los clásicos, lean de historia de medicina china, no se queden con lo que la gente les diga, incluso lo que yo les compartí hoy día, algo de eso puede ser interpretación, ¿ya? Así que esa es la invitación de hoy día, espero que les haya gustado y espero verlo en otra oportunidad. Si quieren, pueden escribir
a mí, a Silvia, a Sara, y pedir para que hagan un curso de 4 o 5 clases donde les pueda enseñar etapa, año por año, médico por médico, libro por libro, de toda esta historia. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan un buen día. Hasta luego.